Señores, vemos lo que dice Danilo Medina el fin de semana, prácticamente ayer. La cúpula del PRM pide un encuentro con la oposición, entre ellos el partido del PLD, para analizar algunos temas reflexivamente, buscando una solución armoniosa o de una otra manera que la experiencia gubernamental de los que ya han pasado por el tren gubernamental, dígase Danilo Medina, Leonel Fernández y demás, que puedan ayudar a buscando ideas por las consecuencias que nos va a traer el conflicto en el Medio Oriente, que siempre decíamos que eso es una guerra sin sentido, pero ok. El fin es que Danilo se despacha diciendo que la comisión del PRM que se reunió con ellos, encabezada por el presidente del partido, el ministro de la presidencia, Ignacio Paliza, que ellos no llevaron un plan como para discutir con ellos. O sea, pero tú vienes buscando opción, pero ¿en base a qué? Señores, y ustedes esperaban que Danilo diga otra cosa. Danilo aprovechó esa oportunidad para desacreditarlo, porque eso es Danilo Medina, una persona sumamente rencoroso, que no cree en nadie, solamente en él. Y de estos desastres, sobre todo administrativos, que ha hecho el partido gobernante, él le va a sacar oportunidad exactamente para demostrar su incoherencia. Danilo, esa misma persona que no tuvo el valor de entregar la banda presidencial en una asamblea constituida por la vergüenza, sabiendo por lo cual estaba siendo sacado de la presidencia, y ustedes, el PRM, que le dio de manera personalizada a Danilo, metiéndole todos los hermanos presos, uno por uno. Uno por uno. La única que no cayó en manos de la justicia fue Yomaira, la diputada, la exdiputada. Después, Yomaira Medina. Después todos se vieron vinculados, los dos varones y las dos hembras más en expediente. ¿Usted cree que Danilo no se iba a cobrar esa? Pero vamos al hecho del encuentro el fin de semana de los dos partidos. Él dice que ustedes no fueron con un plan. Presidente Danilo, pero si ellos no fueron con un plan, esa era la oportunidad para usted demostrar que usted es un hombre de Estado, un estadista y que maneja esos conflictos geopolíticos. Decirle, mire, lo que vamos a hacer es lo siguiente para enfrentar la consecuencia que viene. No salir inmediatamente a criticarlo en público. Danilo, te viste muy bajo, y aparte de eso, bueno, parece, si cabe el término, una vieja chimosa. ¿Usted ve por qué a veces caemos en descrédito y nos faltan hasta el respeto? Si no tenemos vergüenza, pero se vio muy mal Danilo públicamente. Ellos vinieron sin un plan. Pero si ellos vinieron con un plan, se supone que acuden a ti, Danilo Medina, para que tú le muestres un plan, porque están atrapados. Son gente que no tienen experiencia y no han aprendido a gobernar. Entonces te despacha con esto, Danilo Medina. Bueno, ¿qué ustedes esperaban de Danilo Medina? Solidaridad, compasión, apoyo. Un hombre que al primero que no le agradece fue el que le dio toda la oportunidad, que no le agradece nada a Leonel Fernández. ¿Qué ustedes esperaban de Danilo Medina? Ya ven, pueblo dominicano, sociedad, ¿quién es realmente Danilo Medina? Bueno, miren, también le hacemos el llamado a Leonel Fernández y a la demás fuerza política de oposición. Si no se van a reunir con el PRM de un punto de vista, porque no quieren asociarse a su desastre administrativo que han hecho en la administración pública, por lo menos a través de los medios de comunicación, me refiero a usted mismo, Danilo Medina, y también a Leonel Fernández y a los demás que puedan aportar ideas de soluciones por la consecuencia que estamos padeciendo y lo que viene, que no está en evidencia todavía.
todas las consecuencias que vienen de este conflicto bélico en el Medio Oriente. Pero a través de los medios de comunicación, sus experiencias, su análisis, su aporte y a la misma vez de una u otra manera cómo pueden orientar al pueblo dominicano en principio, al país en sentido general, a la clase política, al sistema económico y a la misma vez también al sistema empresarial. Sería bueno que a través de ruedas de prensa, ustedes, hombres de experiencia y estadística y de Estado, que hagan ese humilde aporte, ese gran aporte, porque tenemos una gestión gubernamental atrapada, buscando auxilio, y no es bueno aprovechar y darle por la cabeza ahora, porque en sentido general, todos los dominicanos padecemos. Mire, ya el combustible subió 1.24 pesos después del conflicto bélico, primero de 193 a 305. El fin de semana 9 pesos la gasolina premium y los demás derivados del petróleo. Y eso, bueno, en sentido figurado, es bueno la clase política oriente a la administración actual. Mire, del petróleo, en principio sacamos lo que es el gas licuado, que es el que usa básicamente el transporte y las amas de casa para cocer los alimentos. Después del gas licuado viene lo que es el producto materia para hacer calzado, la suela de los zapatos, e incluso hasta el poliéster, las telas, viene de esa masa que se concentra cuando se está procesando el petróleo. Después de eso vienen, por ejemplo, algunas partículas, porque el petróleo es un producto orgánico de origen natural. Vienen algún tipo de medicamento, entre ellos los que sirven para la diabetes y demás renales y presiones, tienen partículas que sacan del petróleo. Óigame. Después, vamos por el tercer elemento, viene lo que es el combustible, los combustibles, gasolina y gasoil. Después viene lo que es los lubricantes. Después viene la grasa, que mucho de esa grasa los barcos y algunas maquinarias pesadas la usan, y también para el funcionamiento de los vehículos. Esa grasa que ustedes ven que ensucia. Después de eso, prácticamente lo que es ya la basura del petróleo, viene el AC30. O sea, que del petróleo absolutamente todos se usan, y todos los derivados de ese producto orgánico, que es la energía de la vida y la posibilidad de la evolución de la humanidad y también la sobrevivencia. Hemos citado 9 derivados del petróleo. O sea que sin petróleo aparentemente la vida es imposible en estos momentos. ¿Qué está pasando? ¿Cómo se nos va a complicar? Y pongo todo esto derivado y detalle para que ustedes vean qué tal es la consecuencia que padecemos para tener una clase política en estos momentos que se haga prepotente y no sea consciente que realmente lo que se necesita es idea para nosotros sobrevivir en estas situaciones muy incómodas y difíciles, que somos parte de este conflicto, lo cual no hemos buscado, pero las consecuencias las sufrimos gravemente. Entonces, ese producto de origen natural, petróleo, que ya hemos detallado algunos derivados, sale en su mayoría por el estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz es ese mar que está entre Irán, Yemen y los Emiratos Árabes. Los Emiratos Árabes son 7 países. Entonces, ese mar, usted ve como, por ejemplo, amigos televidentes,
El mar Osama entra por la ribera, aquí que divide la parte oriental y occidental, y de aquel lado vemos los molinos, de este lado vemos la Casa Colón, seguimos viendo la Ciénaga, y así sucesivamente se van anexando barrios. Así mismo es el estrecho de Hormuz en ese Medio Oriente, sobre todo en los países que hacen frontera con Irán, frente al norte, lo que es, como decía, el Emirato Árabe, Yemen y algunos más. Ese estrecho está cerrado, por donde sale el 20% del petróleo. Pero ese 20% que sale del petróleo que abastece sobre todo a los países asiáticos, dígase China y Japón, Filipinas y algunos más, hasta Corea del Sur, a la misma vez la India y Pakistán. Ese 20% para nosotros lo es todo, porque si China, que consume mucho petróleo y no produce una gota, se va a otro mercado, entonces precisamente Japón, la India y esos grandes países industriales se van a otro mercado, entonces por consecuencia el petróleo sube y nosotros tenemos menos capacidad económica de adquirir petróleo, porque donde va un rico a comprar no es lo mismo que vaya un pobre. Entonces esas son las consecuencias, porque se nos dificulta entonces después conseguir los combustibles para el funcionamiento y la convivencia y el dinamismo económico que padecemos. Precisamente por eso el estrecho de Hormuz cerrado. Cambiando de tema, y sería bueno también que lo que más nos preocupa son las consecuencias que no visualizamos que pueden traer esta guerra. Cambiando de tema, vamos un poquito al plano local. El agua del viernes, nadie la predijo. Agua del miércoles para amanecer el jueves. Aparentemente los radares que tiene meteorología lo predijeron, sin embargo veo publicaciones de ayer y de hoy temprano que están pronosticando mucha agua y alerta de todos los colores. O sea, veo en esto, y es lamentable que el general Juan Manuel Méndez, lo veo improvisando, producto de la presión, de que como le ha faltado de una otra manera en lo que ha sido la coherencia con los informes a tiempo, ahora lo veo como si fuera un exceso de predicción. Las cosas deben de ser conscientes, ¿entiendes? General, porque lamentablemente después que usted se quitó el uniforme ya y se inscribió del punto de hecho de la forma de hecho, porque usted comenzó a halagar al presidente de la República y de una otra manera usted se ve que está en el entorno del PRM, usted se quitó el traje del uniforme, ya usted no es conservador, sino usted en ese pronunciamiento entra en publicaciones mensuradas y prudentes para proteger una gestión de gobierno. Usted sabe que los políticos muchas cosas no la dicen 100% real porque le trae una consecuencia interna y a la misma vez demuestran debilidad de lo que es la administración. Entonces, precisamente por eso como que las cosas se barajan. No es lo mismo un militar informando, ¿verdad? Que tiene una personalidad y un carácter debido a su deber, y un político informando, que lo que tiene que apañar cosas para proteger una gestión gubernamental. Creo que más o menos se entiende. Precisamente por eso a veces sentimos como la incoherencia del general Juan Manuel Méndez con relación a los informes a tiempo. Y en ese mismo orden de ideas, Carolina Mejía, qué pena diste
cuando fuiste a esa cañada, frente a esos pobres que independientemente pasaron una noche de susto por el agua penetrando a sus hogares, a la misma vez perdieron parte de su ajuares, su enseres, su traste, su electrodoméstico. Tú despachaste diciendo que dónde está el contratista, que te llamen el contratista, que tú estás ahí desde las 2 de la mañana y que el contratista tenía que estar ahí. Ajá. Pero tú tienes 5 años ejerciendo esa alcaldía y es cuestión de que el contratista vaya a sumarse a tu forma populista de una otra manera librar una responsabilidad que hace tiempo que tú debiste de ver resuelto ese problema. No, el contratista no tenía que estar ahí haciéndote coro en tu populismo. Los 5 años que tú tienes presidiendo esa alcaldía, ahí se ve la pocos resultados que tú puedes ofrecer. Amigos televidentes, con su permiso, vamos a una breve pausa. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros, su programa ideal de la hora. Mire, tenemos varios temas. Tenemos San Juan, la presa Sabaneta y el intento de excavaciones y análisis, a veces hay oro en la cordillera central. Tenemos Cámara de Cuentas, tenemos el caso Yexel y también algunos temas más para que en los momentos ustedes participen con nosotros para ver la referencia, cualquier acto de injusticia que ustedes o atropello de una autoridad que quieran demandar o cualquier tipo de observación o de una otra manera participar con nosotros en este programa. Pero vamos a hablar un poquito de un tema de momento que he visto en los medios de comunicación muy poca receptividad con relación a eso. Al contrario, ha visto mucha receptividad, o sea, pausa. Miren, vamos a hablar del transbordador que estuvo en la semana pasada orbitando en la Luna. Vamos por parte. Orbitar es dar vuelta. Artemis II, que significa, esos nombres son de la mitología griega. Por ejemplo, Apolo 11 fue en el 69 al espacio. Después Apolo 13 en el 70 y ahora Artemis II. Artemis es la esposa de Apolo. O sea, eso es de la mitología griega. ¿Verdad? Como decía María, la esposa de Jesús. Pero buscando esto, y más aún, términos científicos de aquellas grandes civilizaciones de los conocimientos. Mire, nosotros estamos en una galaxia del universo. La Vía Láctea, que es nuestra galaxia. En el centro tenemos un sol que tiene 109 veces el tamaño de la Tierra, que es una bola gigante en fuego, lo cual nos da un equilibrio atmosférico. Y es la luz que nos llega y nos permite la convivencia porque de una otra manera también permite la vegetación, ¿verdad? Entonces nosotros en la Vía Láctea, nuestra galaxia, tenemos 9 planetas, que es Mercurio, Venus, Tierra, el nuestro, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón y Uranio. Fuimos a la Luna en el sentido humano en esta semana, a través de ese cohete que ustedes veían en los medios de comunicación. Por cierto, hay muchas imágenes en las redes que están realizadas con la inteligencia artificial que no se corresponden a la realidad. Ustedes, cualquier conocimiento, búsquenlo en los medios coherentes, responsables y más. Ustedes pueden googlear en la NASA, que esa cultura de los conocimientos también tenemos que manejar, porque aquí tenemos todos, sobre mucha información importante y mucha basura también. El fin es que continuamos en nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, y ya detallamos los planetas. Miren, un paréntesis ahí. Nuestro universo, que es dimensional, hay muchas informaciones que la humanidad aún no tiene la preparación de recibirla.
porque ahí entra entonces el tema de los religiosos. Yo creo en Dios, pero en un Dios universal que hace el equilibrio de ese universo y que esos planetas tengan su distancia y no choquen uno al otro. Por ejemplo, Júpiter tiene 79 lunas, que dentro de las más pequeñas es más grande que la Tierra. Y se presume que hay vida en una de esas lunas porque tiene las condiciones atmosféricas igual que la Tierra. Entonces, hay cuestiones que rayan en lo que es lo religioso. Mire, nuestro Dios no es terrenal. Nuestro Dios está por encima de lo que nosotros podemos ver y sentir. Nuestro Dios es universal y es bastante amplio. Precisamente por eso hay mucho misterio que los científicos, independientemente de que manejan informaciones, no creen que estamos preparados para divulgarlo en estos momentos. El fin es que el viaje fue un éxito, aparentemente llegaron, todo bien, cargados de informaciones. Ustedes dirán, bueno, el último viaje que hizo Apolo 13 a la Luna fue en el 70. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no fluyeron los viajes con más frecuencia? Porque eso significa un alto costo. Y en esos momentos el Congreso norteamericano limitó los fondos porque dice, pero ¿a qué vamos a ir a la Luna? Invirtiendo un dineral, 20 mil millones de dólares en un viaje, con todo lo que es equipamiento, cohete, 20 mil millones de dólares ir a la Luna a buscar ¿qué? A ver la Tierra a distancia o buscar roca. Precisamente por el alto costo, los viajes censaron un poco hasta estos momentos, que es importante y vendrán muchas noticias impactantes, pero el Dios, que esas noticias chocaría con la creencia de lo que es la religiosidad. El Dios nuestro está fuera de este mundo y es dimensional. ¿Entiendes? Entonces vamos ahora con San Juan. Mire, hay intenciones de exploraciones, excavaciones y análisis en la cordillera central y sobre todo en San Juan, donde si se inicia un sistema de minería para extraer el oro, lo primero es que se intenta con la presa Sabaneta, construida en los gobiernos del doctor Joaquín Balaguer en el año 70. Con el agua de San Juan, primeramente se cultiva la mayoría de los productos agrícolas que nosotros necesitamos en nuestra mesa para alimentarnos en nuestra canasta básica. Precisamente por eso se dice que San Juan es el grano del sur. San Juan se cultiva la habichuela, jira, blanca, negra, guandules, maíz, soldo, maní, todo lo que es esos productos alimenticios en grano agrícola. Se producen la mayoría en San Juan hasta arroz. Grandes parcelas, después de San Francisco de Macorís, Nagua, eso, el norte, sigue San Juan en la producción de arroz, pero en habichuela es la provincia número 1 en cultivo. Y tiene un cultivo muy importante, sobre todo para América Latina. Pero es posible la vida, tanto humana, el agua potable, en San Juan. Claro, es posible, siempre y cuando se respete el medio ambiente. Nosotros aquí tenemos oro en Cotuí y en Bonao y algunos lugares más. ¿Usted sabe qué cuesta una simple cadenita de oro? Ustedes vemos a los dominicanos usando oro. ¿Tenemos un beneficio directo de lo que es la extracción de oro? No. Lo que tenemos es contaminación y un tremendo pasivo ambiental. El fin es que si los sanjuaneros no quieren que vayan a dañarle su medio ambiente para que no le ponga en riesgo su producción agrícola, dejen a esa gente tranquilo. Dejen a esa gente tranquilo, no vayan como estamos en los tiempos de colonización a cambiarle a los sanjuaneros espejito por oro. Ellos están conscientes que el agua es más cara y más útil que el oro. Entonces, vamos a evitarnos conflictos y vamos a dejar ese oro ahí que no es necesario porque no nos beneficia directamente. No, al contrario,
beneficia a un sistema político corrupto que todos se los roban. Porque ustedes pueden estar seguros que no van a hacer un censo en San Juan. Por ejemplo, mire, vamos a hacer un censo en San Juan. ¿Cuántos habitantes tiene San Juan? 90,000. Vamos a ver la cantidad de oro que tenga y a cada sanjuanero vamos a entregarle 10 millones de pesos. No, no lo van a hacer partícipe de la riqueza si extraen el oro. Entonces vamos a dejar a San Juan como la provincia más importante de lo que es el cultivo agrícola y más de lo que es grano, la habichuela, maíz y ese tipo de productos que bastante necesarios son que se cultivan en San Juan. Y sobre todo esa presa Sabaneta, que es muy importante para el agua potable para el país entero. No vamos a contaminar el medio ambiente ni el ecosistema, ni vamos a poner en riesgo la producción agrícola de San Juan. Dejemos ese oro ahí, porque hay que seguir viviendo y el agua es más importante y más cara en estos momentos. Señores, vamos al caso del Yexén. Mire, independientemente de la tipificación, o sea, la calificación que le dieron el hecho, crimen involuntario, porque involuntario es cuando usted no tiene la intención de destruir vida. Es un asunto. O crimen por omisión, o sea, cuando usted tiene conocimiento de un hecho y usted lo que se cruza de brazos, de algo que va a suceder. ¿Qué pasó en la semana pasada, en las últimas audiencias? En el caso Yexé, que el juez ordenó un experticio, una investigación, para ver si hubo una explosión. Porque si hubo una explosión, el señor Antonio Espaillá y su hermana Isabel Espaillá se libran de una condena, en principio una condena simple, porque como quiere solo calificaron de crimen involuntario y son 2 años, y ya el proceso va por 1. Que a él le convendría constituirse en prisión de manera voluntaria, por lo menos a paliar el dolor del país, porque ahí todo el mundo, alguien que conocía, perdió. Eso fue un hecho que nos llenó de sentimiento, no solamente al mundo, sino al país entero, porque usted comienza a hacer una encuesta, usted conocía a alguien, sí, ahí estaba el primo, ahí estaba el amigo, ahí estaba el compadre de mi hermano. Por ejemplo, nuestro hermano perdió 2 amigos, esposos, o sea que de una u otra manera impactó directamente y todos somos víctimas del caso Yexé. Seguimos con lo que es el proceso. Miren, ¿qué debe de ser Antonio? Constituirse voluntariamente y decir, bueno, yo voy a coger 1 año aquí en Najayo, por lo menos púrgate, Antonio Espaillá, y sé más sensible, no te muestres ni víctima ni inocente, porque entonces el dolor crece más. Y sobre todo ese dolor, que siempre lo he dicho, lo recargo, esos 274 niños que están creciendo, que esperan su madre y su padre aún. Ese dolor sigue creciendo ahí, que no podemos determinar cuáles son las consecuencias en un futuro que puede pensar un niño de eso. Amigos televidentes, vamos a una breve pausa. En breve regresamos. Por favor, mantenga la sintonía. Gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Seguimos con el caso Yexé. Es el momento de que ustedes también participen. Nosotros los comunicadores nunca he compartido que tenemos voz para el que no tiene voz. No, ustedes también tienen su propia voz y la pueden manifestar en nuestro programa a través de llamadas telefónicas que están disponibles los números en pantalla. Decía antes de la pausa que es más beneficioso que el señor Antonio Espaillá y su hermana se constituyan en prisioneros para paliar un poquito el dolor y a la misma vez sería algo hasta para su seguridad, porque hay personas que perdieron sus familiares y que están muy indignados y pueden reaccionar con vía de hecho, incluso tornarse hasta agresivo, y el señor puede ser objeto de una agresión. Y a las autoridades, cuando el señor Espaillá
llegue al tribunal, espósenlo y custódienlo. No lo escorten como que llegó el jefe del Palacio de Justicia, porque también eso hacia afuera se ve como una burla en el sentido de que aquí para el fuerte no hay justicia. Mire, un hecho punible es el caso de Yexet, porque independientemente sea por omisión o no, voluntario o involuntario, ahí está el hecho que raya con la ley y se convierte eso en un delito que tiene que ser sancionado en un debido procedimiento penal, pero un procedimiento que se le garanticen los derechos a cada parte. ¿Cuál es el debido proceso? El debido proceso no es nada más que la igualdad entre las partes. ¿Vieron, amigos televidentes? Repito, el debido proceso no es más que la igualdad entre las partes. Pero en ese debido proceso que cada quien sea representado de manera digna, desde el punto de vista constitucional y a la misma vez justo, una justicia para todos, ¿verdad? Que sea el señor inmediatamente procesado, cualquiera que sea, que se le repute su inocencia hasta que no haya una sentencia definitiva. ¿Por dónde va el caso del Yexet ahora mismo? En audiencia preliminar para verificar pruebas que le sindicalicen a él una culpabilidad, para en el juicio de fondo sea debidamente sancionado con una sentencia que pueda ocurrir en el proceso de manera definitiva. Pero ya desde el punto de vista de la tipificación del caso, como decía antes de la pausa, crimen involuntario son 2 años, ya el proceso lleva 1. Mire, hágase preso hasta que ese proceso pase. Y después veremos si usted tiene la conciencia sana y pueda vivir en este país, que eso es otra cosa. Amigos televidentes, los teléfonos están en pantalla. Ustedes también tienen voz, que la pueden usar en este momento a través de nuestros medios de comunicación. Mire, es verdad lo que dice la filosofía. El ingrato no tiene memoria. Porque, señor Julio Martínez Pozo, usted decir que Leonel Fernández es un demagogo y un oportunista. Mire, Leonel Fernández, que lo hizo gente a usted y a su familia entera. Porque tú, Julio Martínez Pozo, en el 96 andaba en una camioneta que lo que tú parecías era un platanero. Independientemente de que tú hayas sido un científico de la comunicación para algunos, ¿verdad? Porque para mí no. Tú escribías en El Siglo, en el diario En El Siglo, en el fenecido Siglo, periódico, Última Hora, en El Nacional, creo que en el Listín, y también presidía parte de lo que era Vanguardia del Pueblo. Eso nunca te dio para tú salir de la pobreza tuya y de los tuyos hasta que Leonel Fernández no llegó a la presidencia. Entonces a ti no te luce decir que Leonel Fernández es un demagogo y que es un oportunista. Ojo con esto, yo no soy abogado de Leonel Fernández, al contrario, siempre he dicho que la corrupción en el Estado empezó en los gobiernos de Leonel Fernández y que fue permisivo con muchos funcionarios de él, que precisamente por eso son los pecados que hoy en día Leonel Fernández está pagando y no crece y tiene una alta tasa de rechazo. Pero yo decirle, por ejemplo, en un futuro, a Rafael Caminero, el productor de este programa, el hombre que me dio la oportunidad en televisión nacional, tal cosa, mire, yo mejor prefiero que se me caiga la lengua. Si no lo puedo defender en cualquier eventualidad, me quedo callado. Pero yo atacarlo, no, eso ni siquiera es humano. Entonces ahí se ve el tipo de calaña que es usted, señor Martínez Pozo. Punto y aparte con ese tema y seguimos lo que es la política. Mire, dice el mismo Julio Martínez Pozo que Gonzalo Castillo
no tiene las condiciones intelectuales o filosóficas, como usted quiera, o el entendimiento, para defenderse 10 minutos en un tribunal. O sea que él ni siquiera tiene condiciones de hablar 10 minutos en un tribunal defendiéndose. Y por tal razón no debe ser el candidato del PLD. Pero tú dices eso, Julio Martínez Pozo, porque el candidato tuyo es Gonzalo Castillo. Y es Gonzalo Castillo porque es el que te garantiza tu beneficio. Ahora bien, ustedes, amigos televidentes, cúpula política, usted pone aquí a Gonzalo Castillo y a Javier García. ¿Quién ha tenido más éxito? ¿Quién ha tenido más éxito? Porque esto no es hablar, porque es tanto así que tú puedes durar 10 años hablando de manera continua, tú puedes durar 10 semanas hablando de manera continua. Sin embargo, tú puedes optar, aunque sea por una candidatura a una regiduría. No. En resumida cuenta, Gonzalo Castillo ha tenido más éxito, 1000 por 1000, más que tú, Julio Martínez Pozo, y más que Francisco Javier, que es tu candidato en el PLD. Tú lo comparas como hombre, como activo social, como empresario y como político, y Gonzalo Castillo le lleva 1.000.000 de veces en todo a Francisco Javier. Lo que pasa es que como no hay un liderazgo que represente una candidatura en el PLD, Francisco Javier piensa que él tiene oportunidad. ¿Dónde están los favores que le hizo ese señor a los PLDistas? Porque ese señor lo único que fue ministro de diferentes instituciones, entre ellos todo el tiempo ministro de Turismo, y tuvo muy buenos resultados, se hizo rico y sacó mucho dinero. Pero él no desarrolló un liderazgo para aspirar a una presidencia, producto de que hay un vacío. Entonces usted ahora va a adoptar y hay que apoyarlo. Mire, los amigos televidentes y más aún, que fueron al sur ahora en Semana Santa, nos dimos cuenta incluso que la circunvalación es un callejón, que bastante cara no costó, 7.500 millones de pesos, 400 millones por metro costó esa circunvalación, es un callejón. Sin embargo, cuando usted avanza en el sur profundo, donde le dicen los 4 vientos, hay una pista a 8 carriles que parece esa pista Alemania. Eso lo hizo Gonzalo Castillo, que ahora mismo este país no tiene presupuesto para hacer una obra a ese nivel. Entonces, ustedes ven los éxitos. Ojo con esto, tampoco soy abogado, ni tengo nada que ver con Gonzalo Castillo. Lo único que es, y también considero que hubo corrupción y tiene que ser procesado y si debe que pague, pero tenemos que ser agradecidos. Y usted, señor, que se sindicaliza, que es el dueño de la verdad en los medios de comunicación, hay que ser agradecido. Porque usted decirle demagogo a Leonel Fernández, eso ofende a todo el mundo de manera consciente y lastima el sentimiento humano y la conciencia. Porque ese señor que usted le dice demagogo, lo hizo gente a usted y a lo suyo. Tenemos varios temas que seguimos conversando. Es bueno que los amigos televidentes siempre se integren a participar. Digo por nueva vez, nunca, y lo he visto siempre como hasta ridículo decir en medio de comunicación que somos la voz del que no tiene voz. No, ustedes tienen su voz. Y en este programa siempre van a tener la oportunidad de participar con nosotros a través de llamada telefónica. Nuestro teléfono de manera personal, 809-297-0777. Repito, 809-297-0777. Ese teléfono es cualquier acto de injusticia, atropello, que usted sufra de una autoridad, no importa que sea militar ni el rango que tenga, ni mucho menos sea un funcionario, comuníquese con nosotros. De manera solidaria le acompañamos y le denunciamos. Amigos televidentes, le agradecemos como siempre su sintonía. Hasta aquí su programa, Lo Ideal de la Hora. Vamos a un corte con noticias con Graciela Acevedo Ramírez. Adelante, Graciela.
Saludos, muy buenas tardes, mi estimadísimo Ricardo Medina. Siempre un gran placer poderles saludar a través de esta interacción que realizamos para dar inicio oficial a esta primera emisión